Hemingway es uno de los escritores que mejor supo inventarse un universo propio, una imagen y una leyenda. Esto es lo que señala Philippe Aulet-Laprune en su libro Los escritores vagabundos, ensayos sobre la literatura nómada. Es un capítulo que se titula Papa Hemingway en los trópicos. Y bueno, precisamente vamos a hablar con Philippe Aulet-Laprune, que se encuentra aquí. Philippe, qué orgullo que estés aquí, qué felicidad poder platicar contigo. Es un libro fantástico acerca de lo que ya comentaba Rafael, esos escritores trashumantes y de los cuales Hemingway era un gran ejemplo. Con el motivo de tus ensayos en torno a este tema, además que se cumple un centenario de la primera publicación de Ernest Hemingway, titulada 3 relatos y 10 poemas, 100 años de su primera publicación. Han salido además por ahí un par de temas bastante bizarros en torno a Hemingway que nos dan motivo para hablar de él. Si quieres, empezamos con un primer comentario acerca de la vigencia, la pertinencia de la obra literaria de Hemingway más allá del personaje. ¿Tú crees que es un autor que sigue siendo necesario, interesante leer, que sigue siendo pues un autor atractivo para nuevas generaciones? Querida Laura, pues gracias por la invitación y sí, yo creo que sí, que es un autor que durante su vida existió un mito Hemingway, ¿no? Todo el mundo caía un poco en la trampa que él organizó, era una especie de animal genial para crearse un mito Hemingway hecho de cazar leones en África, ir a corridas en España, casarse muchas veces, beber toda la noche, en fin. Y hoy no nos importa mucho todo eso, quedan los libros, como acabas de decir, y yo creo que los libros tienen una virtud enorme. Mucha gente lo atacó porque era un poco el antiintelectual. Se suponía que no traía tantas ideas, escribía no tenía estudios tan sólidos. No estudió nada, fue reportero muy joven y ahí se formó se inventó un idioma muy seco, muy periodístico, podríamos decirlo, y eso es muy bello porque finalmente resiste al tiempo quizás con más solidez que otras obras que son más aparatosas aparentemente y que quizás se cansan más. Yo creo que esa cosa tan densa de la literatura de Hemingway le da presencia y también si lo leemos con seriedad, pues nos damos cuenta que evidentemente tenía muchas ideas y de hecho, una anécdota que me parece muy buena es que cuando publica El viejo y el mar, que le dio el premio Nobel y una fama mundial aún más grande, pues le empezaron a decir los periodistas, oye, cuéntenos qué quiere decir, y si ustedes arréglense con esto, yo no voy a contar qué hay detrás de eso. Ustedes, cada quien ve lo que quiere ver, y ahí lo dejó. Tú esto lo comentas justamente, lo de estas anécdotas que empiezan a surgir y que él dice del viejo y el mar, y dice todos esos simbolismos que ven y todo, o sea, francamente no tienen nada que ver con mi literatura. Además también esto que comentabas en torno al estilo literario tan fresco, tan preciso, como pues un escritor que siempre da en el blanco, y justo aquí encontré esta cita que haces: emplee frases cortas, haga sus párrafos iniciales breves, use un inglés vigoroso, sea afirmativo, no negativo, evite el empleo de los adjetivos, que sigue siendo una enseñanza para los periodistas, las periodistas, que no solamente para los escritores. Ahora, Philippe, hablaba yo de 2 situaciones bizarras, rocambolescas que han surgido en los últimos tiempos en torno a Hemingway. Se cumplió recientemente también el centenario de su primera visita a Pamplona. En Pamplona le acaban de hacer un juicio por pues hacer mala fama a los sanfermines, por atraer turistas indeseables a esa festividad en la que hay corridas de toros y toros corriendo detrás de la gente, y bueno, para el interés de absolutamente nadie, ¿verdad? Pero salió absuelto de este juicio y dijeron, no, su obra, que en español se llama Fiesta, y bueno, pues la verdad es que resultó pues realmente un asunto a lo mejor hasta ridículo, pero también han surgido en los últimos tiempos en redes sociales, en diversos artículos,
críticas a la obra y al personaje que pues ya es calificado como de un macho tóxico, como de una masculinidad tóxica, por esto que tú también señalas aquí. Por ejemplo, que dices por aquí, la España de las corridas, que va a permanecer en un lugar de su predilección, conoce la guerra en Italia, en fin, esta imagen de la que tú hablabas hace un momento, ¿cuál es tu visión sobre la obra y el personaje vinculado a estas situaciones de hoy en día que tienen que ver también con el maltrato a los animales, que son temas de enorme actualidad y con las que puede vincularse muy fácilmente a Hemingway? Pues Hemingway es un hombre del siglo XX, principio del siglo XX, entonces hay que pensar que en su época eso era una conducta bastante normal. Sí tiene todo eso, es un tipo que iba a cazar leones, ¿no? Iba a matar animales y le encantaba. O sea, es un hombre que representa, quizás es el símbolo de un mundo pues, que ya no existe y que no va a existir, un mundo que permitía esa clase de excitaciones, esa trance, ¿no? Cuando él habla, a él le gusta el boxeo, por ejemplo. El boxeo también. Entonces, cuando habla del boxeo es muy interesante porque habla de eso como si fuera él un torero casi que se va a subir a pelear. Entonces, todo eso, esa adrenalina, lo hace muy especial y yo creo que efectivamente nadie hoy escribe como escribía Hemingway con esas temáticas, con esa actitud. Obviamente estaría quizás muy mal recibido hoy, pero es interesante ver cómo él experimenta lo que es el miedo, el valor, la solidaridad, esos grandes valores que quizás no existen tanto en la literatura actual. Él les da muchísimo vigor y muchísima fuerza en sus libros. Quizás por eso se puede leer a Hemingway viendo que no se le compara con nadie. Yo creo. Con nadie, no hay una escuela tampoco. Mencionas ahora solidaridad y también en tu ensayo hablas de melancolía. Mucho. Es algo que, fíjate que había algo que no lograba entender y leí mucho sobre Hemingway y es Anthony Burgess, el gran escritor inglés, que escribe un ensayo precioso sobre Hemingway y él dice al final del ensayo, ¿por qué me gusta Hemingway? Es que finalmente su frase avanza y cae y eso crea una sensación de melancolía enorme. Y la verdad entendí ahí por qué le gustó tanto Cuba, porque Cuba es el centro mundial de la melancolía, cada cubano es el más melancólico y la cultura cubana está llena, pues es una isla, hay una cosa colonial que existió durante mucho tiempo. Entonces la melancolía está en la literatura cubana de manera muy fuerte y a pesar de que a Hemingway no le importaba mucho la literatura cubana, que nunca conoció a nadie del mundo de las letras cubanas, pero esa sensación, la música cubana, ¿no? Esos sones, esa música un poco nostálgica, lo atrajo porque seguramente él tenía la misma melancolía dentro de él y ahí encontró una especie de resonancia entre su mundo propio y un mundo externo. Se dice que hay escritores que se alimentan de otros libros, de otras literaturas, y escritores que se alimentan de la vida, ¿no? En este caso, Hemingway vivió, ¿no? Y su literatura está alimentada de esas vivencias y por eso a lo mejor es tan difícil separar al personaje de su obra, ¿no? De su literatura. No, tienes totalmente razón, es un personaje que vivió de manera tan intensa y la verdad cada libro suyo está muy cerca de lo que vivió la Primera Guerra Mundial en Italia, la Guerra Civil Las Española, entreguerras también, ¿no? Pamplona, y algo que no hemos dicho que es muy importante, que es la pesca, porque fue su gran pasión y por eso fue a Cuba a vivir, porque ahí podía pescar, tenía su barco, y El Viejo y el Mar está dedicado a los pescadores que eran sus amigos. Por eso uno no puede más que coincidir con esta idea que presentas, que él creó su propio universo, su propio mundo. Totalmente. Y era su mundo personal. Entonces, como bien dices, es muy difícil separar ambas cosas, ¿no? Y una cosa que es muy importante y creo que hay que subrayar es que también la obra de Hemingway está muy viva y muy conocida, porque cada novela suya dio lugar a una película. Y muy buenas películas en general. Entonces, eso primero le dio mucho dinero a Hemingway, por eso compró su casa en Cuba,
Pero también mucha gente conoce las historias de Hemingway, han visto, saben de qué se trata porque han visto las películas. Philippe Olelapun, muchísimas gracias por estar acá. Entonces, la invitación A ti. a leer a Hemingway sigue siendo vigente, sigue siendo una literatura vigorosa, dinámica, fresca, a pesar del paso de los años. Philippe, voy a cerrar esta entrevista como siempre hago, si me permites, haciéndote 3 preguntas de respuesta inmediata, pero tiene que ser lo primero que te venga a la mente. Ok, ¿no? estoy listo. A lo mejor alguna idea así que pueda ser hasta incluso sorprendente para ti. Primero, tú has vivido mucho tiempo en México, llevas creo que para los 30 años. Dime una característica que consideres muy propia de los mexicanos. Cordialidad. Cordialidad. Una característica muy propia de los franceses, ¿no? Hablando en términos generales. Sí. Encabronados. No me digas, ahora me explico muchas cosas. Y bueno, finalmente me gustaría preguntarte, yo sé que tú lees simultáneamente diversas publicaciones, pero un libro que estás leyendo en estos días. Mira, estoy leyendo una biografía, ensayo sobre Roland Barthes, de una francesa que se llama Tiffaine Samoyo, y es un libro perfecto porque te cuenta una vida con mucho pudor y mucha inteligencia y da un resumen del pensamiento y la obra de Barthes de manera extraordinaria. Entonces ese es un viaje maravilloso. Estás leyéndola en francés, sí, obviamente, ¿no? Bueno, pues esperemos que la podamos localizar en español.